Bueno, esta noche vamos a compartir un poco en el libro de Salmos, capítulo 51. El libro de Salmos, capítulo 51, desde el versículo 1. Salmos 51 desde el versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Dice, perdón, un segundito. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hasta ahí. Siempre que nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar ¿cómo se puede decir? Una constante. Principalmente la salvación, la constante de la salvación. ¿Cómo es esto? En toda la Biblia nosotros vamos a encontrar salvación, pero realmente cuando nosotros leemos la Biblia con el corazón de hallar la salvación, todos la pueden encontrar. Hoy en la mañana yo compartía en la meditación sobre cómo el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos ayuda a discernir. ¿Qué es lo que nos ayuda a discernir? La obra de Dios, el trabajo de Dios, la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a discernir lo espiritual. Pero hay dos espíritus, ¿no? El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Habla en 1 Corintios 2 a partir del versículo 6. Entonces, a partir del versículo 6 empieza a hablar, ¿no? Cómo el Espíritu de Dios nos dirige, cómo ha trabajado en nosotros. Y también el Espíritu de Dios nos comienza a llevar por un camino de discernimiento. Entonces comenzamos a discernir lo que es la obra de Dios y lo que es la obra del hombre. Lo que es la palabra de Dios y lo que son las palabras de hombre. Entonces, cuando nosotros vemos muchas veces en muchas ocasiones, ¿no? Yo escuché sobre David y Betsabé. Esta parte, la que hemos leído, es en esta porción de la Biblia que hemos leído esta noche, habla un poco, ¿no? Habla sobre, dice,
arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, es el título. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán Natán el profeta. Entonces, esta parte de la Biblia habla cuando David se le fue llamada la atención o se le fue exhortado. ¿Por qué? Porque él había cometido un pecado, ¿no? Había tomado la mujer de su prójimo, había tomado la mujer de Urías Eteo. Y al tomar la mujer de Urías Eteo, la tomó como mujer, la embarazó, y cuando se dio cuenta de que la había embarazado, manda a traer a su esposo Urías Eteo para que esté con ella, para ocultar su pecado. Pero una vez que llega Urías no quiere estar con su mujer, por el hecho de que Urías era fiel, ¿no? Era fiel a David, y se sentía mal por dejar a todos allá en la guerra y él estar aquí con su esposa. Entonces, como David ve que Urías no va con su esposa, ¿qué hace David? Con una carta escrita por el propio David, la envía con el mismo Urías y se la envía a Joab, el jefe de la tropa, y le dice: ponlo en lo más recio de la batalla y déjalo solo para que muera. Entonces David lo asesina prácticamente, y lo peor es que lo asesina a manos de los enemigos, o sea, lo entregó, lo vendió prácticamente. Entonces el rey David claramente cometió no solo un pecado, sino varios, muchísimos, ¿no? Varias transgresiones. Mató a varios soldados, tomó a una mujer ajena, mató a un hombre, lo engañó y todavía quiso engañar al pueblo. Yo voy a tomar a Betsabé como mi esposa para redimir la memoria de Urías. Entonces, queriendo escapar David, ¿no? De humanamente, porque todos humanamente, ¿no? Queremos siempre ocultar. Naturalmente sale cuando un niño hace una travesura, rápido va y se esconde. Yo tengo mi hija, ¿no? Siempre la pongo de ejemplo porque creo que es la que me ha estado poniendo Dios ahorita para que yo pueda entender el corazón del hombre, ¿no? De repente hace una travesura, ¿no? A ella le gusta mucho usar mi teléfono. Entonces, cuando ve que me distraigo, toma mi teléfono y arranca a correr. Y de repente lo pone por ahí. Y mi teléfono, el teléfono, ya lo fue a llevar, ya se lo llevó al cuarto y ya está jugando con él, ya abrió YouTube, ya abrió, ¿qué más? Ya abrió los juegos. Entonces, rápido, ¿no? Esconde. Y cuando ve que me acerco, tiene el celular así, más lo esconde así entre su cuerpecito, para que yo no lo pueda ver. Aparentemente ella siente que me engaña. O si no también, ¿no? Cuando hace una travesura, rápido se esconde o rápido quiere ocultar, ¿no? Entonces me doy cuenta, esto nace naturalmente del hombre. Entonces David también naturalmente quiso ocultar su pecado. Quiso ocultar su pecado por medio de engañar al pueblo, engañar al profeta. Nadie se dio cuenta, nadie vio, ya se acabó. Pero había Dios. Dios se enteró del pecado que había cometido David. Dios sabía el pecado que había cometido David, porque Dios lo sabe todo. Entonces, cuando Natán amonesta a David, en ese momento David empieza a ver, ¿no? Su maldad. David comienza a ver su maldad, David comienza a ver su pecado. En ese momento llega el arrepentimiento a David. El arrepentimiento, ¿cómo llega? El arrepentimiento llega de una manera, no llega solito. Muchas personas dicen, yo me arrepiento porque hice esto, y ya. Pero realmente delante de Dios el arrepentimiento, ¿qué es? Volver del camino del que yo iba hacia regresarme, ¿no? Regresar. Entonces, el arrepentimiento verdadero no es arrepentirme de alguna travesura que hice, de alguna mentira. Les he compartido en estos días que mi hija de repente yo veo que me miente. Pero yo pienso, ¿no?
¿A poco ella se acordará algún día de que el 15 de agosto del 2022 me mintió? Entonces, muchas doctrinas enseñan. Nosotros tenemos que arrepentirnos de todos los pecados de que nos acordemos. Y si no nos acordamos, entonces hay que decirle a Dios, Dios, si se me olvidó este también. Pero no es eso, porque ciertamente si tuviéramos que arrepentirnos de todos los pecados, tendríamos que acordarnos. Tendríamos que acordarnos que cuando tenía 1 año le dije a mi papá que la quesadilla picaba pero no tenía salsa y lo estaba engañando porque quería coca. Así, ¿no? No me voy a acordar, lógicamente no se va a acordar. Por eso la Biblia dice, ¿no? El pecado está desde que nació. Se descarrió hablando mentira desde que nacieron, desde la matriz. Entonces, en este momento llega un arrepentimiento a David. ¿Cuál era ese arrepentimiento? Dejó la palabra de Dios. Dejó la palabra de Dios, tomó en poco a la palabra de Dios, tomó en poco al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era muy sencillo. Si David iba y se acercaba con el profeta y le decía, oye, profeta, ¿qué crees? Yo hoy en la tarde, ¿no? Que me levanté, porque me levanté tarde, me da pena, pero tengo que decir que me levanté tarde, ¿no? Salí al terrado y vi una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Entonces, ¿qué crees? En mi corazón nació el mandarla llamar para tomarla por mujer. En ese momento el profeta le hubiera exhortado, ¿no? A lo mejor también igual de fuerte, pero no hubiera cometido esta transgresión. Entonces, ¿qué podemos ver? David no conocía el corazón de Dios. No conocía que Dios le cuida, no conocía que Dios le guarda por medio de sus profetas. No conocía la misericordia y la gracia de Dios. Entonces el rey David, como ignorando al profeta, ignorando la palabra de Dios, ignorando a quien le podría aconsejar, manda a traer a Betsabé. Y la historia ya se las conté. Pasa todo lo que narra, ¿no? En el libro de Salmos, segunda de Samuel, capítulo 11. Y en ese momento, David, tratando de ocultar, pensó que ya la libró, llega el profeta, entonces se arrepiente. Y entonces escribe este salmo y comienza diciendo, versículo 1 de Salmo 51. Si lo tienen, voy a leer, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces David en ningún momento, como hablaba, diciendo, Señor, sí soy malo, pero tengo algunos puntitos buenos porque, mire, yo cuidaba las ovejas de mi padre, yo fui rey, he sido piadoso, he leído tu palabra, he hecho buenas obras. No presentó esto, sino David, ¿qué presentó? Soy malo. Mi maldad, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, en el versículo 4. Mi pecado está delante de ti. No tengo nada que ocultar. No puedo ocultar absolutamente nada porque tú lo ves todo. Se está declarando, ¿no? Tú lo ves todo, Dios. Solamente hago mal. No tengo nada bueno. Ese es el arrepentimiento que está teniendo David, dándose a conocer. Yo no tengo nada bueno, no tengo nada nada que darte que sea bueno, no tengo absolutamente nada que te agrade.
Solamente estoy pecando, solamente estoy haciendo mal, solamente estoy viviendo, ¿no? Mal delante de ti. Entonces en el versículo 6, ¿qué dice? Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces sabe que Dios ama la verdad y en secreto, o sea, en esa reprensión, le ha hecho comprender su maldad, la sabiduría de Dios. Entonces le dice, 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Entonces David estaba declarando delante de Dios, Dios, solamente tengo maldad, solamente tengo pecado, solamente soy sucio. Pero ¿qué? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco con la nieve, como la nieve, perdón, más blanco que la nieve. Entonces David estaba declarando o estaba como sacando de su corazón, yo no me puedo limpiar, yo no puedo purificarme, yo no puedo lavarme. Lávame tú, límpiame tú, purifícame tú, porque yo no puedo. Entonces, en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ah, crea en mí. ¿Qué está diciendo David? Yo no puedo tenerlo. Necesito que tú lo hagas. Necesito que tú hagas un corazón limpio, que tú renueves el espíritu, un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba hablando? Necesito de tu salvación. Necesito de tu misericordia. Voy a leer versículo 10. Crea en mí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esta parte es muy importante porque aunque David era salvo, ¿no? Aunque David comprendía la salvación y sabía que la salvación no vendría de él, pero él cuando verdaderamente llega el arrepentimiento a su corazón o se arrepiente de su maldad, entonces se da cuenta, yo tengo que compartir la palabra. Cuando yo recién recibí la salvación, a mí se me dificultaba mucho compartir, pero yo no entendía por qué. Cuando yo leí esta parte de la Biblia, yo me daba cuenta, ¿no? Estudiaba un poco. ¿Cuál fue el arrepentimiento que tuvo David? Se arrepintió de su maldad. ¿Desde cuándo? Desde que nació. Dice, y después dice en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Quiénes son los transgresores? Los que cometen el pecado de no muerte. Y ahí los pecadores se convertirán a ti. ¿Quiénes son los pecadores? Los que no creen que Jesucristo ya les lavó, ya les purificó, ya les santificó. Entonces dice, ¿no? Cuando llegó el arrepentimiento a David, se dio cuenta de lo importante de compartir este evangelio, de la importancia de predicar la palabra. ¿Por qué digo esto? Cuando David estaba ¿cómo se llama? En el palacio, en su terrado, se levantaba hasta tarde, dormía hasta tarde, no tenía nada, otra cosa importante que hacer. Pero si él en su corazón hubiera tenido, ¿no? El compartir el evangelio, el compartir la palabra, habría tenido algo que hacer, habría salido a la guerra,
Pero él no lo pensaba así, sino como pensaba, ya soy rey, ya lo tengo todo, ya tengo mis sirvientes, ya tengo todo, ya no tengo nada que hacer. Él se había olvidado de la importancia de predicar la palabra. Entonces, cuando llega el arrepentimiento a su corazón, ¿qué dice? Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué quiere decir? Voy a hablar sobre tu justicia, voy a cantar tu justicia, ¿no? Voy a hablar tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, David se estaba dando cuenta, ¿no? La importancia de predicar el evangelio, la importancia de compartir la palabra, la importancia de compartir al mismo Dios que le dio esa salvación. Entonces, cuando David se arrepiente, tiene su salvación, se da cuenta de la importancia, comienza a publicar, a predicar, empieza a cantar sus alabanzas, empieza a otra vez, ¿no? A transmitir este corazón de Dios. Entonces, yo cuando recién recibí la salvación, yo no entendía, ¿no? Cuál era la importancia principal de poder entender la palabra de Dios y de tener la palabra de Dios en mi corazón. La importancia, ¿cuál es? Predicar. Esto lo vine a entender casi hasta cuando estaba en el seminario, ¿no? Cuando me fui a Panamá. Ahí yo pude entender, porque ahí también yo cometí, no es que haya cometido una mala acción, sino una transgresión, sino yo estaba buscando a Dios como sin descanso, ¿no? O sea, de verdad yo estaba clamando a Dios en ese tiempo, porque la situación se había puesto un poco difícil allá. Entonces yo no sabía, ¿no? Cómo se iba a resolver y tenía un poco de temor a lo que hasta donde yo estaba limitado. Pero cuando yo pude ver la gracia y la misericordia de Dios, automáticamente salía mi testimonio. Ay, hermanos, ¿no? Fíjense que yo en Panamá tenía esta dificultad, no salía la documentación, no salía esto y luego tenía que hacer esto otro, pero Dios me ayudó. Entonces en automático yo podía compartir el evangelio. Imagínense David, ¿qué podría compartir? Ay, es que me da pena, pero en una ocasión yo estuve con una mujer casada y luego la embaracé y luego mandé a traer a su esposo para que estuviera con ella y quería ocultar, pero desde que creen no quiso estar con ella, entonces le tuve que matar. Pero por medio de Natán, el profeta de Dios, yo entendí algo. Dios ha redimido mi pecado. Dios remitió mi pecado. Dios me dio la gracia. Me di cuenta de que soy malo, me di cuenta de que soy falto, me di cuenta de que no debía de tener la misericordia de Dios, pero Dios me la dio. ¿Por qué Dios permitió el pecado en Adán y Eva? ¿Por qué Dios permitió que ellos como tomaran del fruto? Primeramente para perfeccionarlos, porque ellos habían sido formados del polvo de la tierra. Pero una vez que los perfeccionaba, les enseñaba su gran amor y su gran misericordia, por medio de ese pecado, de esa transgresión. Pasa lo mismo con David. Por medio de ese pecado, por medio de esa transgresión, el pecado de David es redimido, es remitido y recibe la gracia, la misericordia, aunque no lo merecía, aunque no debía de recibirlo, pero lo recibió. Yo también, cuando llegó ese tiempo, ¿no? Yo testificaba y compartía. Yo no merecía porque yo no creía en lo que el pastor había dicho. Es más, yo iba enojado a hacer los trámites, ¿no? Porque yo no creía que Dios nos iba a ayudar, pero cuando Dios me ayudó, recibí la gracia, podía estar muy contento.
No lo merecía, pero Dios trabajó por medio de él, me usó, ¿no? Como instrumento nada más. Dios trabajó y de verdad, cuando yo vi terminada, ¿no? La obra en ese campamento, yo hasta quería como llorar, ¿no? Por lo grandioso que había sido el poder ver la mano de Dios. Entonces, de esta manera, cuando nosotros vemos la misericordia y la gracia de Dios, podemos como verdaderamente ya alabar, podemos verdaderamente darnos cuenta de su salvación, podemos verdaderamente ver su misericordia, podemos verdaderamente ver la paz que Dios da. Entonces podemos agradecer, podemos predicar, podemos compartir esta preciosa gracia que nosotros recibimos. Imagínense, ¿no? Que de repente vean a alguna persona que está pasando por situación, no sé, a lo mejor de hambre, ¿no? Y de repente ustedes ven que en esa persona que está pasando situación de hambre la conocen y de repente ustedes ven que allá están regalando comida. No le van a compartir que, ya están regalando comida, allá están regalando despensas. Claro que le vamos a platicar, ¿no? Le vamos a compartir. Ahora imagínense a que todas aquellas personas que están perdidas por el pecado, que están en dificultad por el pecado, ¿cómo no compartirles esta palabra? Entonces, por eso, en el Salmo 51:15, como dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16, porque no quieres porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué está hablando en esta parte? O sea, verdaderamente Dios no quiere que nosotros nos salvemos por nuestras propias obras. Verdaderamente Dios no quiere que nosotros traigamos sacrificio, que es vano, como dice Isaías. No quiere que nosotros llevemos nada de nuestra humanidad, de nuestro corazón delante de Él. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón, dice, contrito y humillado. ¿Cómo es eso? Que realmente esté afligido, ¿no? Por el pecado, que realmente tenga la carga del pecado y se humille delante de Dios para pedir la salvación. O sea, yo hoy en la mañana, ¿no? Cuando compartía, yo le decía, ¿no? A este joven, verdaderamente, ¿tú por qué me escuchaste? Porque ya no aguantabas, ¿no? Porque ya querías salir de esta situación. Entonces él me decía, sí, así es. Verdaderamente el corazón contrito y humillado, ¿cuál es? Aquel que ya no puede con su pecado, aquel que ya no puede con su situación, aquel que ya no puede con su dificultad. ¿Y qué espera? La salvación de Dios. ¿Qué está buscando? La salvación que venga de Dios. Ya no busca rascarse con sus propias uñas, ya no busca la manera de pagar por su pecado. Busca la manera de que Dios como le ayude, ¿no? De que Dios le restaure. Entonces, de esta manera, el corazón se humilla, verdaderamente se humilla. Aquella persona, ¿no? Una persona cuando tiene dificultad, cuando tiene debilidad o cuando tiene escasez de algo, recibe, ¿no? Lo que necesita. Pero cuando nosotros estamos llenos, cuando nosotros estamos bien, no podemos recibir. Por ejemplo, un ejemplo que siempre damos, ¿no? Este vaso de agua está medio vacío, pero si le empiezo a echar agua, hasta que llegue hasta aquí va a poder recibir. Entonces, cuando llegue hasta este nivel, una vez que llegue ahí, ya no va a poder recibir más. ¿Qué va a hacer? Lo va a tirar, va a desechar el agua que esté recibiendo, porque está lleno. Un corazón contrito y humillado es aquel que por completo se vació. ¿Pero se vació de qué? De su propia obra. Y ahora recibe
la obra y de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, nosotros constantemente, aunque ya hayamos recibido la salvación, aunque ya seamos justos, aunque ya seamos santos, pero debemos de constantemente estar arrepintiéndonos, ¿no? Vaciando nuestro corazón. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí, no? Nosotros vamos a compartir la palabra. Nosotros vamos a predicar el evangelio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es vaciarnos, ¿no? Tanto de nuestra obra como la obra que haya hecho Dios. Y si nosotros nos vaciamos, constantemente vamos a poder recibir de Dios. Ahora, yo me daba cuenta, ¿no? Cómo por medio de la guía de la iglesia y de la guía de los siervos, cómo ahora tenemos mucho trabajo, ¿no? Inclusive ahora ya me estoy en la casa por lo mismo, de que voy a compartir acá, voy allá, salgo con los pastores. Ahora Dios nos está permitiendo la gracia de compartir en la confraternidad. Entonces, el pastor solamente nos dice, avancen, solamente salgan. Mi pastor me decía, solamente sal, solamente sal. Entonces, cuando salgo, yo veo, Dios va abriendo las puertas. Cuando avanzo, Dios abre las puertas. Hace poco yo veía, ¿no? Cuando yo oraba a Dios, ¿no? Porque yo quería que alguien me escuchara aquí, aunque la pandemia había sido muy difícil, pero con algunas personas habíamos compartido, pero como no había un seguimiento, pero ahora yo puedo ver cómo Dios va abriendo las puertas y los corazones de las personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo constantemente? Vaciar eso, ¿no? Vaciar, ¿para qué? Para poder recibir más de Dios, más gracia de parte de Dios. Vamos a leer versículo 18. 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que ir, ¿no? Y entregar un becerro, ¿no? Una vaca, ¿no? Una ofrenda a Dios de este tipo. Sino esto quiere decir, primeramente, que dice la Biblia, me parece que en Hebreos, habla sobre entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros permitimos que Dios sea nuestra fortaleza, que Dios sea el que nos salva, que Dios sea el que nos lleve, que nos dirija, que haga todo en nosotros, en ese momento nuestra vida va a agradar. Entonces, voy a buscar en el libro de Hebreos. Perdón, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuál es nuestro culto racional? ¿Cuál es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Cuando nosotros por completo nos abandonamos, nos humillamos y dejamos que Dios trabaje. Nada más. Pero es que yo me quisiera sentir que yo hago algo, que yo hago bien, que yo predico bien, que yo comparto bien.
Pero realmente eso no importa. Si nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, entonces Dios va a trabajar y Dios va a hacer. Y cuando llegue una persona, aunque usted no quiere compartirle, pero automáticamente va a salir, ¿no? Ay, ¿yo por qué estoy hablando de esto, no? Cuando yo he conocido aquí algunas personas, ¿no? Rápidamente, al principio, cuando volví a regresar aquí a Chiapas, yo conocía a unos hijos más bien, un hijo de unos pastores y su esposa, y también conocí a algunos de sus amigos. Pero en la plática siempre lo primero que salía, ¿no? Era la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, hasta yo me sacaba como de onda, ¿no? Porque decía, ay, ¿por qué le estoy compartiendo si él es el hijo del pastor tal? Mejor que su papá le comparta, ¿no? Lo que nosotros estamos compartiendo. Y me quería, ¿no? Como controlarme, pero otra vez volví a salir. Inconscientemente volví a salir y volví a compartir. Decía, ay, ya, ¿no? Ya hasta yo lo veía como que de repente como que se molestaba, ¿no? Y yo decía, ay, ya, cállate, ¿no? Pero no era yo, era Dios que quería compartir con él. Él ahora recibió también la salvación. Y yo le pregunto, ¿no? Ay, tú, ¿qué? ¿Eres justo? ¿Eres pecador? ¿No? Pues yo ya soy santo, dice. Yo ya me voy con Dios, dice. Pero, ¿cuál fue, no? ¿Cuál fue el trabajo de Dios? Yo solamente estuve ahí, prácticamente Dios me obligó a abrir mi boca, ¿no? Aunque yo no quería, pero Dios me permitió compartirle la palabra también a él. Un día de repente estábamos platicando y de repente como de la nada abrió su corazón. Y entonces ahí como vi la manera, ¿no? De compartir el evangelio. Entonces ahí compartí con él. Ahí recibió él la salvación. Entonces yo me daba cuenta, no es que sea yo, no es que yo quiera, sino verdaderamente Dios es el que justifica. Dios es el que le permite la palabra. Por eso, hermanos, nosotros conociendo nuestra maldad, sabiendo de dónde hemos sido rescatados, teniendo también en cuenta, ¿no? De dónde nosotros hemos sido liberados, en ese momento nosotros, como vamos a poder tener en cuenta a Dios, en ese momento automáticamente vamos a tener tanto agradecimiento en nuestro corazón que la palabra automáticamente va a salir, que la palabra automáticamente va como a fluir, ¿no? Aunque no querramos. Ahora también en este tiempo yo como pienso, ¿no? De esta manera, cómo es que Dios comparte por medio de nosotros. ¿Por qué no envía un ángel, no? Porque yo me explicaba, me preguntaba, ¿no? A ver, ¿por qué no envía los ángeles? ¿Por qué no así? ¿Y por qué no hace de esta manera? Porque Dios nos permitió esta gracia tan grande, nos permitió esta misericordia tan grande para nosotros compartir. Por eso, hermanos, nosotros no nos callemos, nosotros no dejemos de abrir nuestras bocas, nosotros no dejemos de compartir, nosotros no dejemos de predicar el Evangelio, porque absolutamente todas las personas necesitan a Dios, todas las personas necesitan escuchar, todas las personas necesitan esta preciosa palabra de parte de Dios. Cuando yo recibí la salvación, yo no sabía que existía tal salvación y llegó mucha felicidad, mucha paz, mucha calma, mucha alegría a mi vida. Yo creo que también todas las personas que están a su alrededor, ya sea en México, ya sea en Canadá, ya sea en Chiapas, donde quiera que esté, no es para llenar una iglesia, sino es para que en sus corazones llegue la calma y la paz. Amén. Porque muchas personas lo necesitan. Yo estoy muy seguro que Dios también a ustedes les va a permitir, no solamente a sus amigos, compañeros de trabajo, sino a sus familiares también les va a permitir la salvación. No, a aquellos familiares que han esperado mucho tiempo, en este tiempo como se están acelerando las cosas, ¿no? Ya pronto va a llegar esa promesa, pronto se va a cumplir la promesa de parte de Dios, siempre y cuando también nosotros no como una ley, sino nosotros también, ¿no? Creamos a esta promesa, nosotros también creamos a la palabra de Dios, y esta promesa
constantemente sacarla y meditarla y pensarla y ponérsela delante a Dios. No, tú me prometiste esto. Ahora, por favor, cúmplalo, ¿no? Porque usted lo prometió. Así también de esta manera, ¿no? Orando a Dios, buscando a Dios, nosotros vamos a poder ser como más felices, ¿no? Y más gozosos. El rey David, por su pecado, un momento fue afligido, un momento se sintió mal, un momento estuvo triste, un momento estuvo afligido, un pequeño momento estuvo como acusado, pero el profeta Natán le dijo algo muy importante. Vamos a leerlo. Salmos, perdón, segunda de Samuel, capítulo 12. 12, versículo 12. Perdón, desde el versículo 11. Segunda de Samuel 12, 11. Si lo tienen, voy a leer, dice: Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, aunque ciertamente no hubo una consecuencia, pero Dios redimió el pecado de David. Dios pagó por el pecado de David. Dios dio la misericordia a David. En ese momento, cuando David ve la gran misericordia de parte de Dios, comienza a predicar. Nosotros no hemos recibido una gran misericordia, nosotros no hemos recibido una gran gracia, nosotros no hemos recibido como una gran bondad de parte de Dios. Claro, hemos recibido la salvación, hemos sido libres de nuestros pecados y hemos sido libres de la condenación que nos perseguía. Por eso, hermanos, nosotros tenemos este gran regalo, esta preciosa gracia, esta preciosa misericordia. No la dejemos solamente ahí, sino compartámoslo. Compartamos este gran tesoro, compartamos el evangelio por amor y por agradecimiento a la gran bondad, al gran amor, a la gran misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Yo estoy muy agradecido porque nos permite el poder compartir la palabra de Dios esta hermosa tarde ahí en Canadá. Y bueno, yo espero que todos y cada uno de los que estamos aquí, como siempre digo, ¿no? Podamos compartir la palabra, podamos compartir el evangelio y por medio del evangelio solamente dejar que Dios nos ayude, ¿no? Y que Dios trabaje y que entreguemos nuestros cuerpos, ¿no? Como una ofrenda viva, como dice en Romanos 12, y una ofrenda agradable, la cual es principalmente que Dios trabaje en nosotros. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí, vamos a orar para terminar. Terminando ahorita, tengo que